Bienvenidos y bienvenidas a su programa Café Legal, un espacio en el que conocerás tus derechos y en donde podrás preguntar cualquier duda jurídica, conducido por la doctora Mónica Valencia y el licenciado Alberto Bravo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy me encuentro en las oficinas de Energy FM Fusión Q Viral con mi copresentadora, la doctora Mónica Valencia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Todavía no están de noche, Sí, aunque todavía. Estamos en invierno, pero me da mucho gusto saludarte. Todavía no llega la primavera. Esta fresca e invernal tarde en donde estamos anticipando el anticupido. Sí, ya merito, ya merito. Ya merito, ¿no? Dije el anticupido porque vamos a hablar de un tema muy interesante como es el divorcio. Sí, ya que hay tantos matices en el divorcio. ¿Y qué es el divorcio? ¿Para qué sirve? ¿Por qué me tengo que divorciar? ¿El divorcio es una forma de amor propio? Son unas y cuantas más preguntas que resolveremos el día de hoy. Y bueno, ¿qué te parece si les recordamos en dónde nos pueden seguir a nuestro público? Nos pueden seguir a través de nuestras plataformas oficiales Energy FM, Energía Radioactiva, Fusión Q y Mi Viral. Todo a través de redes sociales, Facebook, Instagram y la red que ustedes más prefieran. Vamos a estar también en YouTube. Pues muchísimas gracias. Pues yo creo que vamos a hablar de un tema que no creo que se agote en un solo momento, porque como iremos charlando, hay muchos matices en relación con el tema del divorcio, que pues de entrada lo primero que tenemos que hablar realmente es del matrimonio para luego ubicarnos en el divorcio, pero más allá de eso, pues hace un momento nos decías de qué se trataría el divorcio. Bueno, pues cuál sería ese como concepto muy tradicional de lo que es el divorcio, ¿no? Entonces, Creo que para entender el divorcio, primeramente hay que entender que el matrimonio es una sociedad. Es una sociedad que se llama sociedad conyugal. O sea, parte 1 y parte 2 quieren convivir juntos y quieren, antiguamente unificar bienes. Ahorita, actualmente, ya es con bienes, separación de bienes o bienes mancomunados o conjunción de bienes. bueno, yo creo que tienes toda la razón en gran parte. Y mira, de entrada nos vamos a ver hoy muy legalistas, pero luego le vamos a poner el saborcito al caldo, porque invitamos a todas las personas que nos están siguiendo ahorita en redes que nos pregunten sus dudas. Se trata de eso. Este programa tiene la finalidad de dar a conocer lo más básico del derecho, pero hacerlo de una manera muy amigable, que todos podamos acceder. Ayer tuve la fortuna de ser invitada para ver los avances que se tienen en materia de género a nivel nacional, y Quintana Roo pues lleva esa primicia. Nuestros legisladores federales están haciendo una gran labor, agradezco mucho esa invitación. Y algo que me sorprendió, y fíjate, preguntaron algo ahí a los panelistas y nos llamamos una tarea. Yo creo que lo primero es esa tarea que nos comprometimos los que estamos en el ambiente legal, a que las cosas difundamos lo que se está haciendo bien, y además a creerlo y a vivirlo. Y entonces yo me siento en la obligación y en la necesidad, aparte de comentar esto, que una persona justamente preguntaba en un tema de una situación donde hay un divorcio, una situación de hecho, y a quién iban, con quién iban y cómo le hacían. Y entonces eso nos demuestra que pues la verdad es que la finalidad de este programa es dar a conocer de la manera más sencilla posible, un poco técnica, sí, porque sí, también explicarles qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Que me iba a lo legal, y pues por eso empecé un poquito a guisa de ir preparando el 14 de febrero, no se lo vayan a perder ustedes, el tema pues ya sabemos que es el Día del Amor y la Amistad, y pues como todo en la vida, ¿no? Los seres humanos en nuestra realización vital pues tendemos a vivir gregariamente, y dentro de estas cuestiones gregarias y un poco biológicas, y ahorita van a ver por qué lo voy a mencionar, pues tradicionalmente hacia el siglo pasado pues era un tema del matrimonio, el matrimonio con lo que implica un acto jurídico solemne. O sea, el matrimonio es esta unión de dos personas que deciden vivir juntas, que ahorita vamos a hablar un poco del antes y después, y en las tesis se van a divertir mucho. Yo traje tesis y ahorita van a ver cómo en serio eso ha pasado, y no está tan lejos, pero ahorita vamos a comentarlo. Entonces, también es importante comentarles, porque sabemos que tenemos personas que están siguiendo esta emisión en Ciudad de México, en Estado de México, en Puebla, en Michoacán, Veracruz y en Monterrey, muchas en entidades Tijuana, que agradecemos muchísimo.
Y bueno, en México, Estados Unidos mexicanos, y lo voy a decir mucho porque ahorita que está la sal en la herida con Donald Trump, que ya quiere cambiar los nombres. Ah, sí. Y bueno, eso no lo vamos a hablar ahorita, Pero luego lo será para hablamos. otra Otro emisión. programa. Quiero comentarlo, el ámbito del matrimonio en nuestro país es una competencia local, quiere decir que de la A a la Z, o sea, de Aguascalientes a Zacatecas, pasando por todas nuestras entidades de la República, el matrimonio corresponde a los estados de la República, está en nuestros códigos civiles y en algunos estados tienen su código de familia, en algunas entidades. Es al ámbito local, eso es importante decir que cuando dos personas deciden ir a firmar el papelito, lo voy a decir muy coloquial, ante el registro civil, pues existe un matrimonio. Yo te voy a leerles una regla que de verdad es… Y ojo, cuando ustedes firman en cualquier parte de la República, en toda la República están casados, no, me casé en Guanajuato y solamente soy casado en Guanajuato, me casé en Mérida y solamente soy casado en Mérida, no, es a nivel federal. Y por favor, amigas y amigos, recuerden que ahorita la tecnología está ayudando en muchas cosas, porque había quien se casaba en varias entidades, o sea, ya Sí. se casaba en un lado, luego se iba a otro, ahorita eso ya De ahí la necesidad entiendo de que el registro que civil no se puede. unifique y ya tenga un solo Claro. registro civil, una base de datos. Pero lo saco a colación porque para que haya divorcio es requisito indispensable que haya habido matrimonio, o sea, que sí, no es la unión libre. O sea, Pero ahí nos van a divorcio, preguntar, doctora, pero si yo no, ya llevo viviendo con mi pareja 10 años, ¿estoy legalmente casado? La respuesta es no. A eso es el concubinato, y el concubinato se demuestra a partir de los 2 años o la existencia de un menor en común. Y también ahí, también lo aclaramos porque es justamente lo que quiero que nos llevemos. Primera cuestión, el derecho de familia es un ámbito local, aunque exista legislación general también que va en un momento de incidir, como hablábamos hace poco de las violencias y legislación que México como país tiene suscrita, pero lo primero, lo aclaro porque el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges, y por favor pronunciarlo así, porque en mi época a mí sí me reprobaban si lo decía cónyuge, que es como comúnmente se dice, la verdad es que la mayoría dice cónyuge. Y sí ya encontré una ley que dice cónyuge, y entonces dije, y bingo, ya lo puedes decir de las dos formas, pero deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro matrimonio. Nuevas nupcias. Nuevas nupcias, exactamente. Y hay personas que reinciden, ¿eh? Sí. Ya lo vamos a comentar también un poco, tratando de no ser tan serios, aunque el divorcio es cosa seria, como ustedes sabrán, cuando se rompe una unión de dos personas que tiene que ver muy directamente con la familia, pues no necesariamente es muy dulce el tema, ¿no? Generalmente el divorcio habla de, yo no lo voy a decir como en la época pasada que se veía como un fracaso. Hoy el divorcio es un derecho humano, queridas y queridos radioescuchas, o ciberescuchas diría yo. Y también algo muy importante es que el divorcio como tal, con que una de las dos partes quiera hacerlo, se da, sí o sí. No es de que, a ver si te van a dar, porque sí, porque no, porque pasó la hormiga o la mosca, lo que sea. No, con que uno tenga la voluntad y el deseo de divorciarse de la otra persona, es más que suficiente que lo lleven por medio de un juzgado familiar, o dependiendo de su entidad, también puede ser un juzgado mixto, porque pues hay ciudades, podemos decirlo de esa forma, que tienen juzgados mixtos en los cuales ven varias materias ese juzgado. Claro, y es pertinente decirlo así, porque ahorita nos vamos a focalizar mucho a Quintana Roo y tal vez un poquito a Ciudad de México, Estado de México y otras entidades. Aquí ustedes mandan y nos pueden escribir, pero de manera muy genérica para no incurrir en alguna imprecisión, porque como cada estado de la República tiene la atribución de legislar en cuanto a la parte sustantiva, esto es Código Civil, pues cada entidad pues ha ido modificando conforme ha transcurrido el tiempo. Entonces por eso me tuve que ver un poco retro, porque en el derecho de familia tradicional, lo que imperaba hacia la época de nuestras abuelitas y también de nuestras mamás y papás y abuelitos, era que cuando una persona decidía, digamos, vivir formar su propia familia, digamos que lo idóneo, el esquema jurídico de antaño era que se cumpliera con la formalidad del matrimonio, desde el punto de vista legal y sin desconocer que desde luego, por eso existe la frase de casarse por las 3 leyes, ¿no? Algo así. Sí. Porque también sabemos que de suyo en la parte religiosa pues hay otras formas de
tiene un peso Bueno, el matrimonio. Una cosa es el matrimonio en el religioso. derecho canónico, o sea, hablando de la religión católica, sí hay forma de divorciarse, porque yo me acuerdo que una vez me dijeron hace muchos ayeres, si te casabas por la iglesia ya no había forma de divorciarse. Pero algo que aprendí hace también, tampoco tanto tiempo, no soy casado, aclaro, no es que lo haya vivido, yo no tengo de conocimiento empírico, pero aprendí que sí existe el derecho canónico y se puede divorciar desde la época de, bueno, Enrique VIII, que no es una buena referencia, y anterior a ella Felipe V y muchos más anteriores, que gracias a la Iglesia Católica en esos tiempos, el papado es quien te podía otorgar un divorcio. Bueno, ahorita lo voy a aclarar porque tienes razón y no, vámonos despacito, ¿qué te parece? A ver, vamos. O sea, lo que hay es nulidad de matrimonio porque en algunas de las visiones espirituales, religiosas, está la frase que si te casas es hasta que la muerte los separe. Y ojo, viene muy a mano de lo que tú nos comentas y nos haces ver, porque una cuestión es el aspecto espiritual, religioso, y cada religión tiene sus propias reglas, y otra súper diferente es el aspecto legal. Entonces, en este momento nos vamos a concentrar en el ámbito legal, pero sí tiene un poco que ver lo religioso, porque las instituciones jurídicas reciben mucho todo lo que es el contexto social. Entonces, si el siglo pasado, literalmente el siglo pasado, pensemos en 1925. Ok. Así ya para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? O sea, jovencito el país, recién salidito. Digamos, la época postrevolucionaria, sabemos que todavía en aquel momento las reglas de la sociedad eran tendentes a los valores de ese momento. Entonces, evidentemente, aunque usted no lo crea, el derecho, pues que se ve algo impactado de esto, si bien en materias estrictamente de derecho, no había la frase hasta que la muerte los separe, prácticamente sí había. O sea, se los voy a explicar. Y mire, para muestra un botón, en una jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito, que es del año de 92, vean que yo dije que 1925, pero vean lo que pasaba en 1992. Jurisprudencia, registro, ya ven que a mí me gusta darles los registros para aquello de que veamos la parte, digamos, corroborativa, que corroboremos, ¿no? En el registro 220014, o sea, 220014, Semanario Judicial de la Federación, está publicada la tesis jurisprudencial, que es la número 183. Existía jurisprudencia, y la jurisprudencia es lo que los jueces dicen que es la ley, en este caso… Como anteriormente lo hemos mencionado, las jurisprudencias son 5 casos que se hayan resuelto en el mismo sentido y ya se puede hacer una jurisprudencia que le da la validez. Mucho para los jueces del orden común porque tenemos otras formas jurisprudenciales, pero ahorita no nos metamos a la jurisprudencia porque yo pido mano para ese programa que va a ser, ese sí va a ser técnico, pero para hacerlo muy sencillo, porque ahorita que yo veo que todo el mundo ya está hablando más coloquial, para que los jueces ya se están preocupando y las personas que ahorita trabajamos en el derecho dicen hay que hacer justicia abierta, entonces tenemos que hacer que las cosas se entiendan de una manera correcta, accesible. Y entonces, bueno, la jurisprudencia es una fuente de derecho, pero dice divorcio. Las causales deben probarse plenamente, punto, así, punto. Y fíjense, tiene 4 líneas, entonces no es algo muy tequioso. Bueno, antiguamente también estaba el divorcio, ¿cómo se llamaba cuando? Causal. Ahorita les explico eso porque es importante, porque yo sé que nos están siguiendo personas de diferentes generaciones. Entonces, yo no sé si viste la temeridad de decirte que el divorcio es un derecho humano. Sí. Yo eso lo decía en 92 y me reprobaban, ni siquiera sacaba el título. O sea, para empezar. El derecho va evolucionando, porque tanto la civilización, la cultura y la gente va evolucionando, por eso el derecho tiene que ir actualizando. Muy rápido. Entonces, lo que quiero decirte, en la concepción jurídica nacional, esta tesis nos decía, la institución del matrimonio es de orden público, por lo que la sociedad está interesada en su mantenimiento, o sea, que estés casado y casada. Y solo por excepción la ley permite que se rompa el vínculo matrimonial. Por lo tanto, tratándose de divorcios necesarios, y ojo, ahorita les cuento qué era eso del divorcio necesario, es indispensable que la causal o la causal invocada quede plenamente probada. O sea, en este concepto, como acabo de decir, el matrimonio es una institución que sí tiene un orden público y sigue teniéndola, pero la forma en que se veía era que
para poder acceder a los derechos y obligaciones dentro del seno de la familia, que era un concepto súper tradicional, implicaba que hubiera un papelito de por medio. Para darles un ejemplo, y ahorita vamos ya, les dije que se iba a poner sabroso el programa. Si tú vivías en unión libre, lo que ocurría, por ejemplo, cuando viniera un bebé, en el caso concreto, las mamás casadas, o sea, que sí tenían papelito habla, porque así aparte era como decían, mi hijita, papelito habla. Entonces, tú ibas al registro civil con tu bebé, tu acta de matrimonio, y ya te registraban a tu bebé con el apellido del papá, que en aquellos tiempos también prevalecía mucho eso de el apellido paterno. Ahorita ya la Corte hace poco dijo que podemos poner el orden que querramos de la mamá incluso, ¿no? Pero fíjate, esa era la diferencia del matrimonio. Si tú estabas casada, podías ir al registro civil con el acta de matrimonio y todos los bebés que hubiera dentro del lapso que estabas casado, aunque incluso fuera de facto, aunque ya estaban separados, pero todos los bebés se atribuían al papá, jurídicamente hablando. ¿Sí me explico? Ya era un tema también de honestidad, pero evidentemente luego hablaremos de las categorías que establecía la ley hace un siglo. Pero lo que te quiero decir es que el matrimonio tenía tal peso en lo jurídico que a través de ese es que tenías derechos como por ejemplo la sucesión. En su momento, para heredar, no es lo mismo estar casado que no estar casado. Estoy hablando del siglo pasado, ya no estoy hablando de 1925. Porque actualmente ya es muy distinto. Actualmente el estar casado o no estar casado tiene sus beneficios fiscales, o sea, entre cónyuges, aparte que no se pueden demandar, se pueden transferir bienes, dinero y es exensible de impuestos. No, sí se pueden demandar, pero ahorita lo aclaramos. No. Entre cónyuges no se pueden demandar cuando están peleando un bien. Ahorita Eso es muy claro. Ahorita lo sé porque yo vi un divorcio hace poco. Ahorita lo vamos a ver, claro. Yo estoy de acuerdo, o sea, lo que quiero, y por eso dije, Alberto y yo a veces no coincidimos del todo, no se preocupe, pero él nos va a mostrar su razón. Yo lo ahorita que quiero que vamos paso a paso. El divorcio entonces, como estaba diseñada la fuerza del matrimonio, implicaba que para poderte divorciar hace un siglo, fue evolucionando, no voy a contar toda la historia, lo que existiera el divorcio por mutuo consentimiento o el divorcio causado. Y los códigos del país traían una lista de muchas fracciones por las cuales te podías divorciar. ¿Cuál era el problema real en el siglo pasado? Como existía esta jurisprudencia y otras más, no es la única, si tú no demostrabas tener una fuerza muy grande para disolver el matrimonio, y aquí viene, el matrimonio justamente, las obligaciones del matrimonio, cada causal reflejaba un incumplimiento o una obligación dentro de tu matrimonio. O sea, para que hubiera causal de divorcio tenía que haber una gravedad en la conducta en la pareja para que tú te pudieras divorciar. Entonces yo al ratito les cuento una que a mí me era muy divertida, no tan divertida, o sea, me tocó trabajar y operar en el sistema en esos tiempos, y entonces había la leyenda urbana de la separación, ¿no? Entonces por eso mucha gente, en cuanto había un pleito entre la pareja, salían corriendo a levantar actas de que ya se fue, como preparándote la tu de prueba. Abandono de hogar, que era Abandono en su de hogar momento, conyugal. la verdad es que sí tiene... Es una pena que la hayan quitado, la verdad. O sea, ya actualmente el DIF, si no mal recuerdo, creo que fue en el 2013 cuando intentó ir una persona muy cercana a mí al DIF para meter un abandono de hogar. Dijeron que no, que ya no existía esa figura. Y que, oye, pero entonces, ¿qué constancia tengo? Pues no sé, llégale como quieran. Y fue como, ¿cómo? En ese momento cabe de recalcar que yo no era abogado, que todavía era un joven chicuelo. Pero pues sí, fue bastante impactante, una de las primeras razones por las que me volví a abogar. Quiere decir entonces, eso ya no opera en este momento para nada, o sea, le dije, ya evolucionó a tal grado el tema de que el matrimonio es, como no puedes obligar a las personas a permanecer en una unión, ya se ve de esa manera ahorita en el presente, en este momento, en este siglo. Entonces, pues no te pueden obligar a permanecer casado o casada. Basta con que vayas y digas, es mi voluntad, y ahorita les vamos a explicar ahora sí lo que dice la ley vigente. Y es muy parecido en todo el país, quiero aclararlo, o sea, hay como una cierta uniformidad en los códigos, pero sí tengo que ser muy prudente porque si de alguna entidad tiene ciertos requisitos es importante que lo visualicemos. Pero lo que yo quiero dejar en la mesa,
el divorcio en su momento se veía como un castigo. O sea, alguien falló, por eso es que la gente lo vive así. Alguien falló y entonces hay divorcio. Bueno, es lo que hace poco lo dijimos al principio del programa. A veces el divorcio como tal es una muestra de amor propio. No es solamente un castigo, porque muchas veces, digo, ya llevo un rato litigando, he estado en muchos despachos, he escuchado miles de historias y también tanto de amigos, conocidos, de mucha gente, en el cual hay veces que ya no se puede sostener el matrimonio y por esa falsa idea de felicidad a través de la pareja, se quedan en un solo lugar con esa pareja y por eso en muchos programas yo hago el hincapié en si no eres feliz, ¿qué haces ahí? O sea, realmente no tienes por qué estar obligado a estar con alguien porque sea un castigo. O sea, no es porque hayas hecho algo malo, a veces las cosas nada más no funcionan y pues tienen que seguir. Hay veces que se casa mucha gente por el afán del momento, de que se conocieron en un mes y a los 2, 3 meses ya están casados. Y después al año, 2, 3 años, se quieren divorciar. Y ahí es donde empiezan todos los bemoles. Por eso lo que yo siempre le recomiendo a mis amigos y a mucha gente que conozco es, si te vas a casar, por bienes separados. Bueno. Y punto número 2, no lo haga, compa. Aquí evidentemente, pues cada persona vive sus situaciones privadas, su esquema del enamoramiento. Feria, hay otros que han sido y los abogados tenemos un rol importante. Yo te voy a decir algo que te va a decir, a ver, no es cierto. A ver, mira, artículo 683 del Código Civil de Quintana Roo. Dice, nos describe cómo se celebra el matrimonio, porque reitero, es un acto jurídico, es un negocio jurídico para Quintana Roo, así le llamamos en la doctrina, pero es un acto jurídico en resumen, en relación con el cual es una obligación del oficial del registro civil, en algunas entidades le llaman juez del registro civil, el informar a las personas que pretendan contraer matrimonio de los alcances y efectos de dicho contrato, de manera previa a la celebración del mismo. Y fíjese, yo en lo personal coincido con alguien que escuché hace mucho, ya décadas, que decía, muchos de los problemas que se dan en el matrimonio es porque era relativamente fácil casarse en aquellos tiempos. No, todavía ahorita, o sea, en una semana no es tan fácil, no es tan fácil, ya nadie se quiere casar. No, bueno, o sea, el procedimiento para casarse es bueno, sí hay quien se quiere casar, tampoco voy a engañar. El procedimiento para casarse es muy sencillo. Este año, pero a lo que voy es, pocas personas se casan conscientes de lo que implica la obligación del matrimonio, porque con la palabra obligación entiendo el gran peso que las personas dicen, esas obligaciones, ahorita hablaba del tema del registro civil de los hijos, implica todavía, porque esa regla sí subsiste en relación con el tema del registro, si usted vive en unión libre, en concubinato como jurídicamente se le llama, no pasa nada, o sea, lo único que tiene que hacer es acudir con su papá y mamá y registran a su bebé y sin ningún problema, o sea, eso no va a ser un impedimento. Bueno, eso también tiene muchos bemoles Solo que una realidad nacional, y ojo, yo no estoy diciendo que todos sean así, no, pero lo cierto es que hay muchas personas que tienen hijos, conciben o engendran un hijo y luego no quieren irlo a registrar. ¿Y por qué cree que no quieren irlo a registrar? Y menos con la jurisprudencia vigente. Por las implicaciones que lleva por los alimentos, porque además ahorita retroactivamente los puedes pedir. Sí, entonces dice, no, pues mejor te doy voluntariamente para la manutención. Y también es qué bueno bebé. Que menciona lo de los alimentos, porque muchas veces me ha tocado con varios clientes, tanto hombres como mujeres, de que, oye, ¿me pueden pedir el 100% de mis ingresos? No, a ver, no. Es el máximo, el 40%, y eso se divide entre los hijos. Si tuviste 4 hijos, 10% para cada uno. ¿Por qué? Porque tienes derecho al mínimo vital, o sea, lo que es tu renta, tu comida, tu transporte, tus cosas, también tú como persona tienes su valor. Y quien tenga los menores es quien va a recibir la pensión, sea papá o mamá. O sea, no solamente a la mujer se le pueden quedar los hijos, también al hombre en casos, en ciertos casos puede él quedarse con la custodia y la mamá le da la pensión al hombre. Alberto y yo preparamos esto, nada más les comento por qué lo hace, para picarme la cresta. Un poquito así. A propósito, a ver, no, desmiéntame. A ver, vámonos más despacio. Sí vamos a hablar de alimentos porque uno de los efectos que tiene el divorcio en su caso de haber hijos va a ser determinar los alimentos. Entonces eso es importante que lo sepamos, pero no hay como un tabulador exacto del máximo o el mínimo.
yo me comprometo, este programa nos va a llevar mucho, es más, llegaremos va a ser como un ciclo de programas que podemos llevarlo ahorita de divorcio. Entonces yo le voy a explicar cómo pensiones. determina usted sus alimentos, pero ahorita pues vámonos despacito, o sea, sí es cierto, pero porque hay un mínimo, no puedes dejar a alguien, no es así como, también lo voy a decir un poco fuerte, hay personas que dicen, no, me voy a divorciar y van con sus respectivos abogados, no le den nada y el otro la otra por el otro, no, que le quiten todo. No, perdón, ahí es cuando el litigio se hace muy grande. Se entienden, pero no. Y ahorita existe otra mecánica, pero en el divorcio causado, que es lo que yo quería comentarles, ya el divorcio causal prácticamente está extinto, porque aunque hay códigos que sí lo tienen, lo cierto es que en este momento, por este aspecto, que se le da mucha importancia a lo moral, a lo emocional, entonces precisamente por eso es un derecho humano. Vámonos a cortes, Beto. Bueno, pues un segundo, ahorita regresamos. Síganos viendo a través de Energy FM, Energía Radioactiva, Mi Viral y Fusión Q. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Rodríguez. Grupo CETEC te invita a que te integres a las diferentes carreras que te ofrece como computación, inglés, francés, diseño gráfico, mantenimiento de computadoras, Office e Internet. También puedes terminar tu preparatoria en 2 años. Todas estas carreras están avaladas por la SEP. Estamos ubicados en Avenida Sheja, Supermanzana 24, lote 5960, Manzana 34. Para mayor información, comunícate al 887-0909. Ven y sé parte del Grupo CETEC, patrocinador oficial de Energy FM. Hola, ¿cómo están amigos de las artes marciales? Mi nombre es Richard Rodríguez y los quiero invitar todos los sábados a las 19 horas a ver tu programa Zona Marcial y Deportiva, que se transmite por www.energyfmradio.com y también en nuestras plataformas de Facebook y YouTube, como son Mi Viral, Energy FM, Energía Radioactiva, en Zona Marcial y Deportiva y Revista Fusión Q. Todos los sábados, 19 horas, los esperamos. Escuela Taekyon Cancún. Clases para niños, jóvenes y adultos. Ven a practicar con tus amigos y disfruta de los beneficios de ser un campeón. Estamos ubicados en Avenida Tulum, Supermanzana 2, Manzana 1, lote 19 y 20, en Plaza Galerías. Contamos con amplio estacionamiento. Teléfono 998-386-0210. Búscanos en Facebook como Escuela Taekyon. Ven a integrarte al mejor equipo. Escuela Taekyon Cancún. Si necesitas asesoría legal, en Bravo Consultores estamos listos para ayudarte. Contamos con expertos en derecho civil y mercantil, brindándote asesoría en contratos y representación en litigios. En derecho laboral, nuestros abogados especializados te respaldan con defensa y representación legal. ¿Te multaron? Te asesoramos en multas de tránsito, CFE y Aguacam para que encuentres la mejor solución. ¿Quieres rentar o vender tu propiedad? Contamos con especialistas en derecho inmobiliario para rentas y ventas, administración, garantía jurídica. ¿Problemas familiares? Te asesoramos en derecho familiar, incluyendo divorcios por mutuo acuerdo o unilateral y custodia. ¿Eres parte del sector naviero? Realizamos trámites de gestoría naval y derecho marítimo mercante como arribos, despachos y gestoría naval en general. Contáctanos hoy mismo. Escríbenos en WhatsApp al 998-188-0101. Por Facebook a Abogado en Cancún-Bravo Consultores y en Instagram @abogado_Cancún. Bravo Consultores, tu aliado legal en Cancún. De Jazz de Consultorio, estamos de vuelta en su programa Café Legal con sus presentadores, el licenciado Alberto Bravo y mi copresentadora, la doctora Mónica Valencia, quien es, como debo recordar, como en todos los programas, que ya es costumbre, mi maestra y con quien siempre estoy picándole un poquito la cresta porque es divertido y aparte así siempre aprendo más. Bueno, entonces, ya que hemos retornado, lo que hemos tratado de decir es que en su momento la rigidez del matrimonio era muy grande, de tal manera que como se estimaba una institución de orden público
respecto del cual, digamos, la sociedad, así se denunciaba, por eso leí la jurisprudencia, era todo nuestro grupo social interesado en mantener a las personas unidas. La visión vigente también por tesis jurisprudencial, obviamente ya reciente, del 2018, por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis que nos habla de una figura que se conoce como suplencia de la queja. No se angustien, yo explicaré en su momento a qué se refiere, pero lo que quiero que ustedes y yo compartirles es, en este momento, la conceptualización jurídica del matrimonio sí establece que es una institución y lo que reconoce es que dentro de lo que es el matrimonio hay algunas figuras jurídicas como los alimentos, como la guarda y custodia, que siguen subsistiendo con esta categoría del orden público y de un interés social. Y no es que no importen los sentimientos de las personas involucradas en una relación de pareja, porque ahorita que hablaba Beto de lo que hemos preparado, hay discusión, sí, hay quien lo ve como en las novelas, ¿no? El matrimonio es un contrato, y sí, el matrimonio es una sociedad conyugal. es un contrato desde el punto de vista en que entre el aspecto patrimonial, los bienes, ahorita que él decía las sugerencias, ¿no? De claro, cómo me debo casar, es lo que debería usted consultar antes de casarse. Todo lo que hagan durante el matrimonio se vuelve de los dos, pero lo que hayan hecho antes, por eso son bienes separados. Volviendo al consejo, pero si en un momento dado, porque también hay una situación, Alberto, yo quiero decirte que el matrimonio con la figura de los bienes mancomunados sí habla de esta ahorita ya es apuesta comunidad de bienes. de dos personas, esta comunidad de bienes, de que están poniendo todo de sí, porque uno de los fines del matrimonio también es esta asistencia mutua entre las personas, entonces no es algo, digo, puede ser jocoso el tema, un poco llevándolo a no tanta formalidad, pero también implica una apuesta para que la principal célula, porque es lo que surge con el matrimonio, una familia, y dice la Corte, el matrimonio no es sinónimo de familia. Yo creo que sí es en gran parte, pero lo que quiere decirnos es, no es este concepto… El papel no dice si es o no familia. Tradicional, realmente. porque no hay un concepto jurídico de familia único, sino que es muy amplio para que Exacto. puedas proteger a las personas en la familia. Pero lo que sí nos dice la Corte es que el matrimonio da lugar a una forma, un modelo específico de familia. Entonces sí nos dice la Corte, a diferencia de lo que nos decía antes, la disolución del matrimonio conlleva inevitablemente una afectación al orden y a la estabilidad del núcleo familiar, modifica la dinámica interna y hace cesar los derechos y obligaciones que los cónyuges tenían a partir del matrimonio. Si el divorcio disuelve el matrimonio, quiere decir que hay algunos deberes y obligaciones que tenían entre sí la pareja que ya no van a subsistir. Bueno, ahora viéndolo de otro enfoque, como la psicología nos ha marcado que los niños se acostumbran y son por imitación, ven a mamá y papá, si después mamá y papá ya no están y están separados, es importante que cumplan con los roles que sí que tienen antes determinados. Ejemplo, si papá todos los días llevaba al niño a la escuela, pues que lo siga llevando. Para eso son los convenios. Hay muchos convenios que se hacen en materia familiar. De hecho, al momento de presentar tu escrito de demanda inicial de un divorcio unilateral, tienes que anexar un convenio y ese convenio tiene que llevar, si hay menores específico, si hay menores, tiene que especificar los tiempos, las convivencias, lo que sea equivalente a la pensión en materia monetario, también cómo se va a llevar lo de los zapatos, la escuela, ropa, medicamentos, se van a ir al 50%, no se van al 50%, cómo van a manejar esa dinámica, que si bien ya la podían manejar antes, ahorita va a quedar ante una institución que es el Juzgado Civil en Materia Familiar, hablando aquí del Estado, otros tienen sus propios juzgados familiares y cada Estado tiene sus propios bemoles. Pero en el caso de Quintana Roo, es importante mencionar que cuando vamos a presentar esta demanda, no sientan el miedo en la audiencia de que me va a decir, le voy a decir, no, realmente es, señor juez, se sienta, a ver, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo? No, pues yo sí estoy de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, ok, él va a instar a que ambas partes pasen con un conciliador a ver si pueden, si hay alguna solución para esta separación, en dado caso que no la haya, en ese momento decreta el divorcio. Ya lo que corresponde a la pensión, pues ya se tendrá que hacer una contestación o una ampliación.
o en el mismo convenio que ya hayan firmado los dos de antemano, si es por mutuo, y si es unilateral, si otra persona estuvo de acuerdo, pues lo puede firmar y ya nada más se le va a acta pública. A ver, aquí viene la parte descriptiva desde el punto de vista legal. El divorcio puede demandarse por cualesquiera, que lo que conocemos como este divorcio unilateral. Cualquiera de los cónyuges, cualquiera de la pareja puede decidir que ya no quiere seguir casado o casada Sí, con y ese acudir vínculo. ante una autoridad de carácter judicial de primera mano para demandar, manifestar esa voluntad de no querer continuar dentro del matrimonio sin que se requiera, para el caso Quintana Roo específicamente, y la mayoría de las entidades está igualito, sin que se requiera señalar el motivo por el cual se solicita. Esto obedece porque, como lo acabo yo de comentar, hubo un modelo distinto en donde, como la obligación era continuar en matrimonio, para que pudiera disolverse, se establecían causales específicas en la ley, respecto de las cuales era prácticamente una batalla campal. O sea, esa era la Para parte acreditar cruel si del te divorcio dejaban causal, divorciarte. porque tenías que mencionar la causa, y nunca era el tema de mentir ante el juez familiar, no, pero lo cierto es que las estrategias legales implicaban que el abogado que va a llevar a cabo o te va a asistir en el proceso, pues tuviera que tener un poder de convencimiento ante el juez familiar, porque como era muy difícil, o sea, era una concepción de rigidez tal, que Bueno, entonces pero era un tenías sistema que… tradicional anterior. Y en ese sistema, entonces las personas tendían, o sus asesores jurídicos, y era común, y eso agravaba el juicio de divorcio, y te lo digo porque yo cuando digo que he visto más de 5,000 divorcios, créanme que no soy tan simbólica, tanto como litigué la materia familiar, como en su momento, pues ya más tiempo he estado en el ámbito de impartición, y evidentemente tú lees las demandas, y para las personas involucradas en el drama del divorcio, pues siempre como que la parte sensible de decir, pues es que no le da los alimentos, y a quien se lo digas, hombre o mujer, bueno, en este caso generalmente es a los hombres, se genera un sentimiento de guerra. Bueno, cuando estás leyendo el escrito, sí, El hasta te divorcio agarras como tal, en cierta forma también generaba una situación de guerra como tal. Los abogados que en su momento llevaban estos procedimientos sabían perfectamente que los puntos sensibles, porque pues como seres humanos, digo, ¿quién te conoce mejor que tu pareja como regla general? No estoy diciendo que sea absoluta, pero pues saben dónde te duele. Y muchas veces una anécdota así, a ver cómo fue el asunto, pues el otro se molestaba y empezaba la guerra como tal, era una batalla, realmente una batalla campal en los tribunales. Pero entonces el Y sistema ahora, como era escrito, pues la batalla era en papel. Para efecto uno, de que ya se cambió este concepto de rigidez, por un lado, por otro, para efecto de que no se lesione, se erosione más la relación de la pareja, es que te dice la ley, sin que tengas que decirme el motivo. Desde luego no faltará quien al momento que diga, vengo a pedir mi divorcio unilateral, y de alguna pasadita te relate, estábamos casados y luego todo iba bien, yo creía que esto era asado, y de repente, bueno, ahí discretamente te deje caer algún tema. Pero esas causales ya no se tienen que mencionar, basta con que digas, en el divorcio como lo encausado, mencionamos al principio, vengo a manifestar Adelante. mi voluntad de divorciarme, y aquí viene lo interesante. Entonces tengo el divorcio unilateral y tengo la otra forma de divorcio, que es a través del mutuo consentimiento. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Ahorita lo vamos a explicar y tú me vas a ir obviamente porque tú eres experto, creo que tú litigas, yo aclaro público que yo no litigo ni puedo hacerlo. O sea, yo en eso, mi finalidad aquí es orientar, dar a conocer, establecer qué es lo nuevo del derecho, por eso hablamos, usted aquí debe enterarse de la última novedad del derecho. Pero básicamente, ustedes como en tu caso, Beto, que pues están dentro de la operatividad. Me tocó el procedimiento oral desde el 2013 para acá, que fue cuando empezaron con el famoso divorcio express, que ya empezaban los procedimientos orales. Oye, sí, y empezó con el procedimiento en el cual era lo único que necesitabas era decir, yo me quiero divorciar. Era todo lo que tenías que decir para que te pudieran hacer esa separación del vínculo matrimonial.
Digo, como todo, tiene sus bemoles para poder llegar a ese punto. Pero es importante igual mencionar que cuando una persona se quiere divorciar, no está mal. Recuerden, no es que fallaron, no es que hubo un problema. O sea, simplemente ves que las cosas no se dieron y también el divorciarse es una forma de amor propio. Me ha tocado ver amigos, amigas que siguen ahí por esa ilusión de la familia ideal cuando la persona con la que están no es esa persona. Y pues bueno, cuando ya hay agresiones físicas, cuando hay violencia psicológica, económica, como hablamos hace unos programas del violenciómetro, es cuando ya empiezan a creer más en él. ¿Sabes qué? Sí voy a divorciarme porque ahora lo necesito, porque ahora ya es algo último. O sea, yo nunca he sido partidario de que tengan que llegar hasta la violencia. O sea, realmente si ustedes ya no, si no eres feliz, ¿qué haces ahí? Es una de las partes que siempre me ha gustado comentar para que también tengan una cierta ligereza en eso, y también porque los menores ven y se acostumbran a lo que ustedes están viviendo. Si ustedes permiten las faltas de respeto, entonces los menores, es probable que en un tiempo, si no lo trabajan con terapia, puedan repetir esos mismos factores. Algo que nos ha demostrado muchas veces la psicología y la estela familiar. Hace muchos años yo tomé clases de psicología, no la concluí, pero me acuerdo mucho de la clase de familiar, cuando hablábamos de la familia y ese tipo de patrones que vamos repitiendo. Por ejemplo, si mi papá se rascaba mucho la nariz y era un tic, pues muchas veces por imitación yo también lo voy a hacer. Son cosas que se van apegando a nuestra personalidad y a nuestras mismas personas. Por eso es importante y que también tengan en consideración que no tengan miedo a la justicia y creer de que es que va a comprar al juez, es que le va a pagar. No. Muchas veces nada más es con que se acerquen con un abogado, con el defensor de oficio o con una persona a asesorarse y tengan ese acercamiento con ellos y les pueda brindar esa ayuda, ese apapacho, esa orientación. Si les conviene también divorciarse, ¿cuál sería el mejor procedimiento? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué documentos tienen que llevar? O sea, tienen que ir también analizándolo, no lo quieran hacer a la voz de una emoción. O sea, lo que yo quiero decir es, háganlo con conciencia, respiren, analícenlo, asesórense y si están conscientes de que quieren hacerlo, adelante. Aquí nos pueden consultar para cualquier asesoría, con muchísimo gusto los apoyamos. Bueno, yo aquí en alguna manera quiero que de alguna u otra forma estamos tratando, no podemos manejar todo tan de bloque. Evidentemente esto es un tema cultural. La unión claro. Los matrimonios y los divorcios tienen mucho que ver con los aspectos culturales. Entonces, evidentemente lo que se procuró por el legislador en su momento fue facilitar el divorcio porque también hay que decirlo, digo, todo tiene hay muchas aristas, hay muchas caras de la realidad. Sí, y no podría haber una definición absoluta para todo, pero el derecho lo que hace es ordenar las cosas. Entonces yo ahorita un poco lo que estás comentando, quise referir lo que era, porque evidentemente cultural y socialmente hay muchas implicaciones. Sí, como psicológicamente tú tomabas un poquito el parámetro. Evidentemente cuando alguna persona, voy a dar un ejemplo, si a una persona su pareja le roba, pues hay una situación ahí de duelo, hay una situación psicológica, hay una situación jurídica también de por medio. Es un ejemplo y evidentemente lo que el legislador quiso es evitar que se siguiera erosionando porque eran juicios muy largos. El modelo lo que implicaba es hasta demostrar la causal, ofrecer pruebas, ahí es donde llevabas a tus testigos, a la gente más cercana comúnmente para que explicara ante el juez si la persona cometía alguno de los actos que sancionaban para que ya hubiera un divorcio, por eso se le conocía también como divorcio sanción. Pero lo cierto es que la realidad nos muestra que las parejas muchas veces no saben cómo llegan, o sea, en la parte emotiva se casan, pero por eso leí el artículo, que hay que explicarles cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, eso sería idóneo. Es más, para mí deberían darles un curso en el registro civil, así como para manejar, y de paso bueno, aquí no dan curso para manejar, nada más, ¿sabe lo que es una luz roja? Sí, licencia. Pero eso ya son cuestiones que a veces no funcionan porque pues también pretendemos cortar camino.
Sí. Si tú quieres aprender, o sea, se supone que para que te den tu licencia tendrías que tomar el curso. Sí. Claro, la gente por cuestiones de tiempo dice, bueno, pues que hay que pagar y simulamos. Y también, o sea, no voy a entrar al Ojo, tema no estamos a corrupción. favor de eso. Eso nunca vamos a estar a favor. Precisamente, yo creo que todos tenemos que ser corresponsables y en el derecho familiar, que es algo que nos toca porque todos tenemos familia, tenemos que empezar a aprender a ser corresponsables y a no haber por eso yo estoy desmitificando este tema de que la obligación del matrimonio, las obligaciones son para amarse, si las conociéramos las querríamos mucho, yo les voy a decir que sí se va a poder. A ver, el del divorcio por mutuo consentimiento, tanto como en el incausado, nada más que aquí hay diferencias, en el divorcio de mutuo consentimiento vas a proponer en tu escrito un convenio, en el incausado también, en el unilateral, perdón, como ahora se le conoce, debes presentar un convenio. Ahora, algo que de lo que acabas de referir, Beto, que es muy valioso, aquí en Quintana Roo usted, si ya no existen cuestiones en las que deba intervenir forzosa y necesariamente el juez familiar, lo que va a pasar es que te puedes divorciar ante un notario. O también el registro O civil. también ante el registro civil. En el caso del registro civil le llaman un divorcio administrativo. Y la ley establece, nuestro Código Civil y en las demás entidades correlativamente establecerá en qué casos y en qué condiciones. En el caso del divorcio por mutuo consentimiento, deberán presentar copia certificada del acto de matrimonio, copia certificada de las actas de nacimiento si hubiere hijos menores de edad o mayores incapaces, sí los hay, y en ese sentido el divorcio se va a decretar cuando se cumplan los requisitos exigidos para cada uno de ellos, que lo que quiso decir el legislador es que hay que presentar una propuesta de convenio para regular las consecuencias que lleva en sí misma la disolución del divorcio, en este caso el mutuo consentimiento. Se debe de establecer cuáles serían, la diversidad entre el mutuo es que las dos partes, los esposos, las esposas, firman el convenio. Para lograrlo, yo lo que sugiero es que vayan con una buena abogado, una buena asesoría, para que establezcan de manera clara y precisa cuáles van a ser estas consecuencias. Yo siempre he pensado que antes de casarse, es más, cuando estamos en el noviazgo, es cuando debemos ponernos en el escenario y si de alguna manera no llegamos a terminar juntos, nos vamos a casar, pero puede pasar que algo ocurra en la vida, que vaya más allá de esta ilusión de envejecer con otra persona, con un compañero o compañera para hacer tu familia en la forma en que tú lo quieras hacer. Una vez me dijo una sabia mujer hace mucho tiempo, si quieres conocer a María, vive con María, porque no siempre te gustan sus manías, sus formas de arreglar, sus acomodos, todo ese tipo de cosas y también saber cómo es esa persona. También esta misma persona me dijo, porque es una abogada y la respeto mucho, si me estás viendo, maestra Miriam, un abrazo. Ella me dijo, quédate viviendo con una persona hasta antes de que se convierta en concubinato, a ella le puedes pedir matrimonio. Hay muchas, yo creo que en eso hay que ser, claro, es lo recomendable y de todas maneras nunca acabas de conocer a la gente. No, nunca. Pero sí es deseable, porque bueno, desgraciadamente estas falacias que ahorita se está trabajando mucho en los temas del amor propio de todas las personas, hay otras visiones. Y yo creo que pues de alguna manera esta idea tan idealista como se tenía configurado el llegar al matrimonio, implicaba muchas cosas, implicaba un total desconocimiento y hoy día creo que en este momento 2025 ya hay mucha más apertura, pero lo que hay que generar es conciencia. En el caso del divorcio, que vas a presentar una propuesta de convenio por mutuo consentimiento, debes establecer la persona que tendrá la guarda y custodia de los niños en el caso de que tengas hijos menores de edad o en su caso si tienes algún hijo que tuviera una discapacidad. El código te habla de incapaces, pero lo que quiso decir es discapacidad. Alguien que le quita la tutela. Lo aclaro porque es la fracción primera del artículo 799 del Código de Quintana Roo, que habrá que modificarlo, se entiende perfectamente, ningún juez se va por el tema del vocablo,
pero lo que quiere decir es que muchas veces pudiera pasar que tengas un hijo o una hija con discapacidad y en ellos es obligación de los padres, permanece la institución de la patria potestad. Va a haber una Bueno, hasta en el tutela. divorcio también queda la patria potestad. Entonces, estamos hablando de divorcio, pero es automático en las niñas y niños, adolescentes, hasta que estos cumplan mayoría de edad, papá y mamá conservan por regla general la patria potestad. Pero cuando hay un rompimiento, por lo que tú comentabas, pues evidentemente cuando te vas a divorciar, pues es que ya no vas a estar viviendo con la persona, ya no vas a estar bajo esta óptica del matrimonio y entonces pues a los niños tendrás que determinar cuál va a ser su situación. La ley actualmente establece la paridad y tanto hombres como mujeres pueden conservar a los niños. Lo que hoy se evalúa es este interés superior de la infancia, del menor de edad. Tan un papá puede conservar a los niños como una mamá. Lo que sí hay que reconocer es que hay ciertas edades para los niños, Ejemplo, lactantes. específicamente para la lactancia, en donde por cuestiones de salud, pues quedan los niños a guarda y resguardo. Y también seamos realistas, o sea, yo quisiera decirte que todo es muy frío en el derecho, y no, la vida real nos demuestra que todavía en nuestro país, y sobre todo también lo digo en mucho, las mamás, las mujeres tenemos muy fuerte todavía esta dinámica de los hijos. No quiero decir que todas las mamás lo tengamos en la misma intensidad o que sea una regla o obligado, no. O alguien más o alguien menos, o sea, el chiste Pero es que lo está. que sí es cierto es que por regla general, pues culturalmente, incluso por cuestiones de la edad de los niños, pues el vínculo materno-filial tiene un peso muy fuerte. No quiere decir que el paterno-filial no lo tenga, porque es caso por caso, y en el caso del mutuo divorcio por mutuo consentimiento, bueno, la pareja son la pareja los que mejor saben cuáles son sus condiciones. ¿Quién debe conservar? Ahorita ya hay mucha paternidad responsable, como sigue habiendo la otra también, porque no creen que ha disminuido, pero y qué bueno que lo menciona, porque muchas veces los deudores alimentarios creen que, me desaparezco y ya no me encuentras. Pues no, ya hay forma de incautar cuentas bancarias. Y también, desgraciadamente, lo tengo que decir porque para efecto del divorcio unilateral, en donde no se van los dos juntos, hay una propuesta, el otro sí, la otra parte, si decide que sí, pues lo va a avalar, pero si decide que no, se va a un incidente y ahí el juez de lo familiar tendrá que escuchar para ser el juez, con la intervención desde luego del Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene voz y voto en estos procesos, determinar cuál sea la mejor condición que más favorezca el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, evidentemente, materialmente sí existen consecuencias muy fuertes para las personas que, teniendo configurada una familia, la separación, lo que hizo el legislador es evitar que se aventaran con todo porque se lesionaba más, salían muy lastimadas las personas. Yo no me he divorciado todavía, pero a lo que me refiero, la separación en sí misma puede generar mucho daño. Creo que justamente por eso es idóneo que ahorita pues transdisciplinariamente psicología, trabajo social estén en los juzgados, que ya hay muchos tribunales que lo tienen, para el apoyo de las familias que están en el conflicto material. Lo que ha hecho el derecho es objetivo para evitar que haya una situación como la que se vivió en el siglo pasado. Ahora, ¿qué es lo que es importante? En el tema de guarda y custodia se refiere a quienes materialmente van a tener los niños bajo el mismo techo. Cuando no se tuviera la guarda y custodia, al que no lo va a tener el papá, hay algunas entidades que tienen lo que se conoce como custodia compartida. Existe la figura jurídica en algunas legislaciones, lo aclaro porque dije que esto es un ámbito local. Actualmente, para conocer los convenios, hay muchos, la mayoría de los convenios son compartidos, de que, por ejemplo, un tutor se lo queda, bueno, un papá o mamá se lo queda de lunes a viernes y el otro se lo queda fin de semana. O una semana tú, una semana yo, o yo me lo quedo todo el tiempo escolar, otro se lo queda a vacaciones. O sea, esos convenios son los que hablaba el artículo que usted hizo referencia ese tiempo cuando era por mutuo y hay menores o el divorcio unilateral. Entonces, en esas propuestas para que pueda llevarse la mutua convivencia del menor.
Habíamos anunciado que este programa una hora es insuficiente para ir explicando las instituciones, pero guarda y custodia es quien lo va a tener bajo su domicilio, y el derecho de visita puede implicar, que eso es otra cuestión, el derecho de visita nos puede implicar que también el niño o niña adolescente tiene derecho a convivir con el otro papá o la mamá, dependiendo con quién esté, y se tiene que respetar horarios de comida, de descanso, de estudio de niñas y adolescentes, mientras dure el procedimiento. Ojo, hay 2 etapas en el divorcio. Mientras se determina o no se da lugar al divorcio, hay un aspecto de carácter provisional, pero ya en el mismo convenio se va a establecer quién va a tener la guarda y custodia. Reitero, la custodia compartida es una figura que tienen algunos códigos, que tiene efectos que vamos a trabajar un poco más adelante en otros programas, porque este programa no nos daba, yo se los anuncié y vamos a llegar a San Valentín, pero vamos a llegar a armónicos, porque también vamos a hablar del amor, pero a lo que yo voy, debe establecerse también en lo posible el derecho de los demás parientes. Yo hace algunos programas comentaba que el derecho es a favor de las niñas, niños y adolescentes, y significa que también tienen derecho a convivir con tíos, con abuelitos, con aquellas personas relevantes a su vida familiar, que es muy común porque además de lo que se trata, y ya lo están viendo antes de que concluya el programa, porque creo que ya empezaron a ver las tarjetas, pero de lo que se trata es de que si bien el divorcio de alguna manera va a implicar una disolución de un núcleo familiar, en cuanto a la pareja, no implica de suyo que ya se separan de toda la familia. Los niños no se divorcian de su papá, de su mamá, de sus abuelitos, de sus tíos, de sus primos. De la familia paterna o la materna. Sí, cualquiera que esta, yo estoy siendo genérica, implica que entonces el derecho, como se los estoy probando, tiende a establecernos reglas para que en nuestro convenio también establezcamos el día del abuelito, con quién van a estar, la abuelita, mientras estos estén, porque se trata de fortalecer. El divorcio no es sinónimo de destruir totalmente el tejido social, por el contrario, es establecer reglas claras que deben de ir de la mano. Eso sí también lo comento, porque ya al ratito, ya en el siguiente programa les prometo, les pongo ejemplos, en donde de repente a veces se imponen los horarios, y entonces pues hay una colisión y ese conflicto familiar, porque en el divorcio siempre y de suyo hay un conflicto material. Bueno, generalmente cuando ya, vamos a poner el ejemplo donde no hay bienes, solamente están los menores. En este caso, cuando llegase a haber ese conflicto en los horarios o cosas por el estilo, ¿pueden ustedes modificar los convenios a como las partes lo puedan conllevar? Por ejemplo, oye, no puedo pasar los sábados a las 2 de la mañana o a las 5 de la tarde por el niño, porfa, dice, ¿puedo pasar por él a las 3? Ah, sí, claro que sí, porque pues, vamos a poner un ejemplo, estoy estudiando una maestría, o estoy estudiando la licenciatura, o estoy saliendo a correr, o estoy haciendo algo para mejorar, estoy tomando cursos, capacitaciones, necesito pasar en vez de pasar a las 5, ¿puedo pasar por a las 3? Ah, sí, está perfecto. Muy bien, ese tipo de cosas se pueden modificar en el juzgado. También lo pueden hacer de palabra, pero mejor que esté por escrito, porque son las reglas claras, amistades. Como se nos está acabando el tiempo y no hemos avanzado más que vamos en la fracción segunda, lo que vale la pena decir es que una buena redacción de un convenio puede establecer que avises al juzgado que en caso justificado y dialogar. Lo más idóneo sería este diálogo, porque no puedes, si el convenio muchas veces sí se va a modificar, lo más idóneo sería establecer la cláusula que si hubiera una causa justificada se informe al juzgado, y no necesariamente vas a continuar el juicio hasta en tanto los hijos ya sean mayores de edad, porque lo que ocurre en la vida práctica es que se llega al convenio, se firma y al ratito ya lo están impugnando, ya lo están modificando, el incidente sobre el incidente del incidente. Estos conflictos son complicados. O sea, lo que es materia familiar siempre es complicada. Es complejo. Entonces, es importante, y ya nada más para cerrar el programa, en el convenio también debe establecerse el tema de alimentos. Lo dejamos en el tintero porque voy a explicar a cabalidad, pero el convenio tiene que establecer cómo se van a satisfacer las necesidades de alimentos, y en el tema de los alimentos debemos especificar la forma, lugar y fecha en que se va a cumplir con la obligación alimentaria y la garantía que vamos a tener que dejar
para asegurar el debido cumplimiento. Y cuando hablamos de alimentos, queridos ciberescuchas, radioescuchas y a quienes nos siguen en el programa, se refiere el concepto de alimentos. Para los abogados es más obvio, pero para las personas comunes no. No se trata nada más de la comida, se trata de toda la figura de los alimentos en relación con todas las necesidades que incluyen ropa, cine, ropa, viajes, escuela, porque hasta el cine entra. Ratito, las medicinas, cómo se van a poner. Evidentemente, que ya destinaremos un programa completo a la obligación, y es más, con solo alimentos nos vamos a llevar como 3, 4 programas, pero la idea de nuestro programa es ese, ser lo suficiente minuciosos, y ahí yo invito a que por favor sus dudas no las suban ahí en Face. Yo sé que a veces nos ven, no el sábado, lo sabemos que el sábado es un horario donde ya a veces ya queremos descansar a esta hora, pero sí sabemos que nos están siguiendo. Por favor, escriban las dudas, porque el compromiso de esta barra de difusión cultural jurídica es poderles dar las respuestas dentro de lo que la ley establece, ¿no? Y en el caso del licenciado, bueno, pues si ya quieren, hay un teléfono por favor, que les pueden enviarnos asesorará. un mensaje al 99 81 88 0101 y podremos hasta responderles sus dudas. Si tienen alguna pregunta, también lo pueden hacer llegar a mi perfil de Facebook, a Lic Alberto Bravo, y también si no quieren aparecer o quieren aparecer como anónimo, lo podemos poner Claro, programa, siempre respetando los derechos. Por eso no abrimos nombres y todo esto, porque hay que cuidar este aspecto de la intimidad. Entonces, en el número pueden, pero dudas genéricas yo considero que se pueden hacer de manera muy, muy puntual. Y bueno, nos quedamos mero al principio, ya ni siquiera hablé de la separación de cuerpos, pero ya nos dije que todavía vive en el código esa figura. O sea, no siempre la solución es automáticamente todo o nada. Artículo por Hay la artículo. visión intermedia, pero con eso iniciamos el próximo programa, si ustedes lo tienen a bien, y ya les explico que no siempre es como tal el todo o nada, o sea, casado o divorciado, no. También en el caso del matrimonio hay una figura jurídica que permite ir al juez y decir, bueno, me necesito mantener pedir su permiso, su señoría, para estar fuera del domicilio conyugal. Que bueno, eso es una anécdota, bueno, eso un lo poquito de podemos color. platicar en el siguiente, porque ese también es un tema muy extenso. La solicitar las medidas de precaución y también quién se queda o quién no se queda en el domicilio conyugal. Porque ya viene lo que corresponde a cómo van a quedar los bienes, a quién se le van a quedar, cómo se van a administrar, la parte patrimonial, que esa, reitero, esa es la que… Ese es el meollo del asunto. A veces es interesante, así que es el ajonjolí, ahí todos vamos los a tratar moles. de resolverles algunas dudas en relación con ello. Y bueno, Alberto, pues no sé si tengamos algún comentario de nuestros seguidores y seguidoras. Por el momento, ahorita una persona se me está mandando un mensaje por privado en el Facebook que les comenté y me pregunta a qué edad es lo máximo que puede tener, tiene que pagar pensión alimenticia. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, como bien lo mencionó la doctora hace rato, a los 18 hasta ahí ya acaba tu responsabilidad, por decirlo de una forma, pero si el menor sigue estudiando, tiene un máximo hasta los 25 años para que le sigan pagando una parte proporcional o una manutención, por así decirlo. Sí, la obligación con los hijos concluye hasta que estos terminan la escuela a su nivel superior. Evidentemente, ya mayores de edad, si no están estudiando o van desfasados de lo que sin causa justificada, Sí, porque claro. vamos a pensar una causa justificada, un accidente, se prueba y evidentemente se te extenderá un año. Y todavía un poquito más, porque es de suyo que terminas la universidad y no automáticamente ya te puedes mantener. Pero básicamente es lo que hace el legislador jurisprudencialmente. Ya les comentaremos esas jurisprudencias. Eso lo veremos un poquito más a fondo en el siguiente No se programa. pierdan la próxima emisión. No se lo pierdan. Y muchas gracias por vernos el día de hoy a través de Energy FM, Energía Radioactiva, Mi Viral y Fusión Q. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde. Esta fue una emisión más de Café Legal. Los esperamos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde, hora Cancún, con más información del ámbito jurídico en la plataforma de Energy FM y sus plataformas amigas. Café Legal, información que ayuda.